Buenos días. Buenos días. Bienvenidos. Me alegra de veros, aunque a muchos los veo diario, pero a otros que los veo una vez a la semana. Y me da gusto y alegría de estar aquí nuevamente y poder estar juntos, como Dios dice en su palabra, ¿no? Que, como dice, a ver, que no me acuerdo, que dice, como qué alegría, ¿no? Estar todos los hermanos juntos, ¿vale? Amén. Es que termino de la clase de dominical con los niños y lucho tanto con ellos que al final se me va, se me queda un poco en blanco la mente. Bueno, otra vez bienvenidos. Vamos a ponernos de pie y vamos a poner las manos en las manos todo lo que se vaya a hacer esta mañana del Señor. Y vamos a cada uno, ¿vale? Os invito a cerrar vuestros ojos, y cada uno va a poner su vida delante de Dios. Él sabe, cada persona sabe lo que tiene que poner delante de Dios. Amén. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a poner nuestras vidas delante de Dios. Sí, Señor. Te damos gracias, Señor, porque un día más estamos aquí, Señor. Gracias, Padre, porque a pesar, Señor, de toda la semana, Señor, de todo cuanto pasa, Señor, por nuestra mente, Señor, por todo cuanto hacemos, Padre, que a veces, Señor, las cosas que hacemos personalmente yo, Señor, no te agradan, Señor. Padre, te pido perdón, Señor, por todo aquello, Señor, que no hago, Padre, que hago, Padre, que no te agrada, mi bendito Dios. Te pido perdón, Señor, porque a veces, Padre, Señor, sabiendo, como tú dices, que lo debo de hacer, Señor, y a lo mejor me desvío, Señor. Perdóname, Dios mío. Ayúdame, Señor. Ayúdame, mi bendito Dios, porque, Señor, te necesito, Señor, en mi vida, Señor. Te necesito tanto, Señor, en mi vida, porque, Señor, sin ti, Señor, no soy nada, Señor. Sin ti estamos perdidos, Señor. Por eso te pido, mi bendito Dios, que tú, Padre, guíes cada paso de nuestra vida, Señor, cada pensamiento, cada palabra, cada mirada. Padre, guía, Señor, nuestras vidas. Queremos, Señor, parecernos cada día más a ti, Señor. Oh, Espíritu Santo, Señor, llena, Señor, nuestras vidas, Señor, ahora, Señor, de una manera, Señor, como nunca las has llenado, Señor. Queremos sentir tu presencia en esta mañana, Señor, como nunca, Señor, la hemos sentido, Señor. Oh, Señor, te damos la gloria, Señor, a ti, porque solo tú te la mereces, mi bendito Dios. Dirige la alabanza, Señor. Dirige la palabra, Señor. Dirige cada vida de los que estamos aquí, Señor. Espíritu Santo, Señor, muévete, Señor, en medio de tu pueblo con libertad, Señor. Padre, tú conoces cada vida. Tú conoces, Padre, la necesidad, Señor. Tú conoces, Padre, lo que necesitamos, Señor. Padre, Señor, toca, paséate y toca nuestras vidas, Señor. Paséate con libertad, Señor, aquí y ahora en medio de tu pueblo. Padre, te necesitamos, Señor. Necesitamos de ti con urgencia, Señor. Porque este mundo, Señor, está con dolores de parto, Señor. Oh, Señor. Padre, utilízanos ahí fuera, Señor. Padre, Señor, que no desaprovechemos ninguna oportunidad, Señor, de que tú nos envíes, Señor, para hablar, Señor, perdido, al caído, al enfermo.
Gracias, Padre, porque sabemos que tú, Señor, estás con nosotros. Como el versículo, Señor, de esta mañana, Señor, que se le está dando a los niños: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tú estás con nosotros, todo lo podemos, mi bendito Dios. Padre, gracias, mi bendito Dios, porque tú estás con nosotros, Señor. Gracias, Padre. Y os invito también a que levantéis vuestra voz a lo alto, al trono de la gracia. Podemos levantar nuestra voz a alguno de los que estamos aquí. Oh, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Hay otra persona que pueda levantar su voz. Con tanto que hace el Señor con nosotros, no tenemos nada que decirle al Señor. Oh. Sí, Jesús. Sigamos con este mismo espíritu, poniendo nuestra vida al servicio de aquel que nos dio la vida. Se nos faltam fuerzas para seguir, Dios está con nosotros en nuestra fuerza. Acudo tu presencia para calmar minha ansiedade.
todos me abandonan, te tengo a ti. Acudo tu presencia para calmar mi ansiedad, y al toque de tu espíritu vuelva a soñar. Es que tu presencia está, el agua que refresca, y el pan que me da vida y sana mis heridas. Es que tu presencia, mi Dios, encuentro mi refugio y calor, encuentro la palabra que sana el corazón. Faltan fuerzas para seguir. Díselo al Señor. Mira lo que te dice el Señor. Si todos me abandonan, te tengo a ti. Acudo a tu presencia para calmar mi ansiedad, y al toque de tu espíritu vuelva a soñar. Tu presencia está, el agua que refresca, y el pan que me da vida y sana mis heridas. Y es que tu presencia, mi Dios, encuentro mi refugio y calor, encuentro la palabra que sana el corazón. Tu presencia está, el agua que refresca, y el pan que me da vida y sana mis heridas. Y es que tu presencia, mi Dios, encuentro mi refugio y calor, encuentro la palabra que sana el corazón. Palabra que sana el corazón. Así es, en tu palabra, Señor, encontramos, Padre, lo que sana, Señor, nuestro corazón, sana nuestras heridas. Tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro calor, Señor. Oh, bendito Dios. Presencia, Senhor Jesus, del cielo para nosotros. Amén. Sei que tu estás aquí. Santo, santo, santo. Quem comento en la tierra, oh Señor, alabe a Él. Hermoso, inigualable es tu valor, y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Declare. Tu presencia es el cielo para mí. La presencia del Señor es el cielo para mí, para vosotros también. Es el cielo. Aleluya. Es el cielo para mí. Tesoro de mi alma y corazón. Aleluya, Me das tu gracia aunque débil soy.
mientras tenga vida esperaré. Aleluya. Cuando cara a cara te veré. Y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Aleluya. Otra vez. Tu presencia es el cielo para mí. Y cantamos, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Sim, Jesus. Tu presencia es el cielo para mí. Pode descer. Tu presencia. Tu presencia es el cielo para mí. Otra vez. Aleluya. Tu presencia es el cielo para mí. Y cantamos, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Aleluya. Gracias, Señor Jesús, por tu presencia. Tú es todo para mí, Jesús. Te adoramos en espíritu y en verdad. Santo, santo, santo. Tú eres digno, tú eres Aleluya. maravilloso. Aleluya. Y ahora con el mismo espíritu que tenemos, vamos a pasar hacia adelante a depositar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Pero como siempre digo, con un corazón alegre, porque el Señor dice que bendice al corazón alegre. Así que vamos a pasar delante. Y cuando depositemos lo que depositemos, vamos a decir gracias, Señor. ¿Por qué? Porque esto es una pequeña parte de lo que Él nos da, porque todo cuanto tenemos es a través de Él y es para Él. Amén. Aleluya. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para estar
porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Ahora las voces solo, las voces solo. Vamos con la música del cielo, vamos Así me gusta, aleluya. alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Dais las gracias. Amén. Aleluya. Das gracias, dais por las ofrendas. Buenos días, hermanos. Vamos a pasar a un momento muy especial, a celebrar juntos la Cena del Señor. Invito a Anthony y a Gabriela que me ayuden. Sí, sí, sí. Sí, sí. Aleluya. Aleluya. Sí. Señor, delante de tu presencia, Padre, en la presencia de nuestro Salvador Jesucristo, en la presencia del Espíritu Santo, queremos, Señor, celebrar estos momentos en verdad y de todo corazón, dignos y hechos dignos por ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, que tú vas a bendecir todo lo que hacemos aquí. Estos momentos especiales son un mandamiento de nuestro Señor Jesús. Tal como se nos dice en 1 de Corintios 11:26, hasta que Él venga, celebramos la muerte del que se despojó de su gloria celestial y vino para darnos esta posibilidad en redención, ofrecernos la dignidad de poder ser huéspedes en la mesa del Señor. No es por nada nuestro, no es por nuestros méritos, sino por méritos de aquel que dio su vida para nosotros, el Creador que bajó de la gloria celestial en la tierra, diendo su vida por su creación y siendo matado por su creación. En este sacrificio, hermanos, tenemos este honor de ser huéspedes a la cena del Señor
juntos como iglesia, en comunión. Vamos a leer 1 de Corintios 10, 16 y 17. Primera de Corintios 10, versículos 16 y 17. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo un solo pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Toda la iglesia, todos los hermanos que hemos testificado en el agua de bautismo, que hemos sido sumergidos en el agua del bautismo, pero al mismo tiempo sumergidos en la gracia del Señor. Bebemos de la misma copa, tomamos del mismo pan, que es la sangre y el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces estamos en unos momentos tan especiales de comunión también con nuestro Señor y juntos los hermanos unos con otros. Acerquémonos entonces dignos, con la dignidad que nos puede dar el Señor. Corintios 11, 27, de manera que cualquiera comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, sea culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. Nada por nuestros méritos, todo por los méritos de Jesucristo, del Señor nuestro, que puede perdonar nuestros pecados. Él nos hace dignos, pero nosotros también tenemos que hacer nuestra parte, hermanos, traer nuestros pecados, traer nuestros sentimientos que no son según la voluntad del Señor. Si alguno tiene algo de ira, algo de envidia, algo de codicia, cualquier sentimiento que no le agrade al Señor, tráigalos a los pies del Señor. Cualquier pecado sin confesión hasta ahora, vamos a traerlos a los pies del Señor. En un momento de silencio, te invito, allá donde estás, dale al Señor todo esto y comprométete delante del Señor que si tienes un problema con un hermano, la vas a arreglar. Que si alguien te ha herido, lo vas a perdonar, porque el Señor nos dice que tenemos que perdonar incluso a los enemigos. En estos momentos, un corto momento de silencio, entrega al Señor todo lo que a Él les agrade en tu vida. Señor, estamos aquí reunidos todos tus hijos para darte gracias por este pan, Señor. Gracias por darnos las fuerzas necesarias para levantarnos cada día y aprender de ti, Señor. Amén. Los hermanos que han sido bautizados en nuestra iglesia o una iglesia hermana, que se quedan de pie
para que pueda ser más fácil el partir del pan. Venimos con el corazón abierto, lleno de amor, de alabanza y gratitud. Perdónanos si te hemos fallado. Queremos ser que está de ti, oh Jesús. Comer de pan que me sacia y me da vida. Toma de vino que me hace libre en ti. Y luego derrama mi alma en alabanza. Y así más sé que está de ti, oh Jesús. Comer del pan que me sacia y me da vida. Toma de vino que me hace libre en ti. Y luego derrama mi alma en alabanza. Y así más sé que está de ti, oh Jesús. Corintios 11, primera de Corintios 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Gracias, Señor, por permitirnos estar un día más aquí para alabarte y glorificarte como tú te lo mereces. Bendice cada uno de los alimentos que nos provee, a nosotros y a nuestra familia. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Venimos con el corazón abierto, lleno de amor, de alabanza y gratitud. Perdónanos si te hemos fallado. Queremos ser que está de ti, oh Jesús. Comer de pan que me sacia y me da vida. Toma del vino que me hace libre en ti. Y luego derramar mi alma en alabanza. Y así más seca está de ti, oh Jesús. Comer de pan que me sacia y me da vida. Toma de vino que me hace libre en ti. Y luego derramar mi alma en alabanza. Y así más seca está de ti, oh Jesús. Y así más cerca está de ti, oh Jesús.
Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Amén. Gracias, Señor. Gracias por estos momentos tan especiales que tú has dejado para tu iglesia, Señor. Para tu presencia, Señor. Estos momentos tan especiales en cual incluso los ángeles quieren mirar, Señor. Gracias, Señor, porque tú cada día más limpias tu iglesia, Señor. Tú la reformas, tú la restauras. Gracias por poder estar en esta comunión, Señor. Te pedimos que tú hagas más fuerte cada día esta comunión nuestra, Señor. Ayúdanos, Señor, fortalécenos, Señor, en nuestros corazones para amarnos unos a otros, Señor, para someternos unos a otros, Señor, para estar pendientes uno de otro, Señor, como tu iglesia amada, y pendientes totalmente de ti, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú vas a seguir haciendo tu obra restauradora en cada uno de nosotros, Señor. Te doy gracias, Señor, por cada hermano presente, por todos los que nos visitan, Señor. Te damos gracias, Señor, por cada familia aquí representada, Padre, en el nombre de quien hoy hemos celebrado, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Antonio. Le damos paso a nuestro pastor para recibamos la palabra de nuestro Señor. Muchas gracias, Virgilio. Qué bien que me han rescatado de los niños, porque me tenían muerto, ¿eh? Bien. Hoy vamos... A ver, los niños, sí, perdón, los niños primero. Bien, gloria a Dios. Hoy voy a intentar hacer algo que no he hecho nunca, que es predicar con un PowerPoint. Lo he usado en estudios, en el seminario, pero nunca en una predicación. Pero ¿sabéis qué? Hay un estudio acerca del discipulado, de lo que es hacer discípulos, que quería dároslo a todos, pero como entre semana no consigo juntaros a todos, he decidido hacerlo el domingo. Como es un estudio muy largo, que tiene como 120 diapositivas, lo he resumido en solo 22, o sea que en menos de media hora está listo, ¿vale? Lo que quiero es que nos quedemos hoy con la idea que trataba de transmitirnos el Señor cuando dijo esto. Lo conocemos todos, ¿verdad? Dice: vayan y hagan discípulos de todas las naciones. No sé qué versión es esta. Es una versión un poco más educada que la nuestra, porque habla de usted y la nuestra habla de tú. Lo he estado buscando, pero no la he encontrado. Y he mirado muchas. Pero bueno, al fin y al cabo dice lo mismo. Nuestra versión, en la Reina Valera, dice en Mateo 28, a partir del 18, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Por qué empiezo en el 18 en lugar de en el 19, como pone ahí? Porque es importante lo que dice Jesús, que dice toda potestad, es decir, todo poder, toda autoridad tengo para deciros lo que os voy a decir. Y es un imperativo, id y haced discípulos. No es una decisión que podamos tomar, no es que podemos hacerlo o no hacerlo, sino que tenemos que hacerlo sí o sí. Id y haced discípulos. ¿Dónde? A todas las naciones. ¿Haciendo qué? Bautizándoles y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Id y haced discípulos. ¿Qué es lo que había estado haciendo Jesús hasta ese momento? Había estado haciendo discípulos. Jesús había estado formando discípulos, ¿verdad? Creo que estaremos todos de acuerdo. Por lo tanto, si decimos esto de una forma diferente o con otras palabras, lo que Jesús les estaba diciendo ahí es: continuad mi obra, continuad haciendo lo que yo he estado haciendo hasta ahora. Yo he estado hasta ahora haciendo discípulos, seguid haciendo discípulos vosotros. Eso es lo que les está diciendo Jesús. Hay autores, porque este fue el último mandato de Jesús antes de ascender a los cielos, dicen que por eso tiene una importancia sobre los demás, porque fue el último. Se lo tendremos que preguntar a Jesús, porque todos los mandatos de Jesús son importantes, ¿verdad? Pero es cierto que tendemos a decir las cosas que queremos que no se olviden al final, cuando estamos dando una serie de instrucciones, ¿no? Y esta es la última instrucción de Jesús, o el último mandato: id y haced discípulos. Les está diciendo: no os conforméis con lo que ya tenéis, no os conforméis con que vosotros ya sois discípulos, haced discípulos, continuad con la cadena, continuad con la multiplicación, ¿verdad? ¿Qué es un discípulo? Lo hemos dicho muchas veces. Discípulo es aquel que aprende, vive y transmite las enseñanzas de su maestro, en este caso de Jesús. ¿Y por qué dice discípulos y no creyentes? Porque creer es solo el primer paso. Necesitamos primero creer para luego seguir los pasos del maestro, creciendo en él, convirtiéndonos así en sus discípulos, ¿verdad? ¿Vemos gente en los evangelios que creyeron y no continuaron? Los hay. Hay gente que creyó. Hay gente que dijo: sé que eres Jesús. Hay gente que dijo: lo cumplo todo. Y Jesús le dijo: te falta una cosa. Y no quiso cumplir esa cosa y abandonó al maestro. Luego, no es suficiente con creer, hay que continuar para convertirnos en sus discípulos. Esto no sé si cambia o no cambia. Si no cambia, lo cambias tú. ¿Cambia? No cambia. Se ha quedado colgado. Bueno, pones la siguiente, ¿puedes? Cuando alguien se convierte, necesita un cuidado especial. Es como un niño recién nacido. Aquí tenemos como último ejemplo a Lucas, ¿verdad? Y vemos que Lucas necesita cuidados especiales. Ayer estuve en el hospital, lo digo porque me imagino que no lo sabréis, y José y Olaya, que sí que los conocéis, pues tuvieron un sobrinito, le han puesto de nombre Moisés. Gracias. Le han puesto de nombre Moisés. Y bueno, lo vimos
vimos ayer, tan pequeñito, ¿no? y tan indefenso, que te das cuenta de la cantidad de cuidados que necesitan, como en el caso de Luca, ¿no? Jesús compara la conversión ¿con qué? Con un nuevo nacimiento. Empezamos de nuevo, empezamos de cero y necesitamos una serie de cuidados que a lo mejor no somos conscientes de ello, pero que tenemos que tenerlos. Mirar, en 1 Corintios 3, 1 y 2 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Está hablando Pablo a los corintios por una situación que están viviendo y les está diciendo: a mí me gustaría daros carne, pero no puedo daros carne, os tengo que dar leche, que es el alimento espiritual de los recién convertidos, aunque lleváis tiempo. Es una situación que estaban viviendo los corintios, ¿verdad? Pablo diferencia entre la leche como la enseñanza básica y las viandas, que llama aquí en esta versión, como la enseñanza sólida. Habla de alimentos, pero un bebé, y pensemos siempre también en bebé espiritual, no necesita solo alimentos, no necesita solo el alimento apropiado para su edad, sino que necesita cambiarle, necesita vigilarle para que no se haga daño, ¿no? Vemos como Thais le pone unos guantes a Lucas que parece Mike Tyson para que no se arañe, ¿verdad? Necesita unos cuidados especiales porque es un bebé. Necesita también educarle, enseñarle lo que se hace y lo que no se hace. Y esa es nuestra tarea en cuanto al cuidado de las personas que se acaban de convertir. Necesitamos tener en cuenta que están empezando una nueva vida, que han nacido de nuevo y que necesitan una serie de cuidados especiales, por así decirlo, que nosotros tenemos que dárselos. Bien, ¿qué os sugiere esta imagen? Hay un bebé solo en un banco, ¿verdad? Desamparado. Muy bien, vemos como un bebé abandonado en un banco. Ahora, yo pregunto, ¿nos hemos sentido así alguna vez? ¿Nos hemos sentido así en alguna ocasión? ¿Puede ser que en nuestras congregaciones haya gente que se sienta así? Ay, no, yo sé que sí porque me lo han dicho, ¿no? Hay quien se siente así. Y esto no se puede consentir, no se puede consentir que haya gente que esté en medio de nosotros, que esté rodeada de nosotros y que se sienta sola. No se puede consentir. Y es tarea de cada uno de nosotros el que esto no suceda. Yo pregunto, ¿la tarea de hacer discípulos es del pastor? No es solo del pastor, ¿no? Del pastor también, ¿verdad? Pero no es solo del pastor, es de todos. El mandato de Jesús es para todos. La tarea encomendada por Jesús es para todos. A todos nos manda a hacer discípulos, luego todos debemos de alimentar, cuidar, enseñar, atender a los recién convertidos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Qué vemos aquí? Una mamá atendiendo a su bebé, ¿verdad? Este texto nos recuerda cómo tratar a los nuevos creyentes y lo compara con la nodriza. Aquí dice, los tratamos con delicadeza como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. En nuestra versión dice, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Bien, el término nodriza habla de la mujer que amamanta a los hijos que no son de ella. Eso es lo que quiere decir el término nodriza. Y la foto habla de su propia madre. Son cuestiones
de la traducción. En cualquier caso, el sentido es el siguiente. Estamos hablando de hijos espirituales, ¿verdad? Hijos espirituales. Tenemos que reconocer que aunque nosotros les hayamos presentado el Evangelio, aunque se hayan convertido con nosotros, no son nuestros hijos. Son hijos de Dios. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Son hijos de Dios. Y nosotros actuamos como la nodriza que cuida a los hijos que no son de ella. Es decir, Dios nos ha encargado que cuidemos de las personas que pone a nuestro cuidado, que pone a nuestro alrededor, y no podemos esperar que lo haga otro. Nosotros somos instrumentos del Señor, lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Y tenemos un llamado importantísimo a hacer discípulos. Si no nos ocupamos de la gente, ¿qué estamos haciendo? Estamos incumpliendo el encargo que el Señor nos ha dado, porque es un encargo de parte de Dios. El hacer discípulos, que repito, hacer discípulos es alimentar, es cuidar, es enseñar, es atender. Es un encargo de parte de Dios para todos y cada uno de nosotros, que tenemos que cumplirlo. El Señor nos encarga a nosotros que hagamos discípulos de Él, no nuestros. Y eso tenemos que tenerlo claro. Y el problema es que a veces nos conformamos con dar un apretón de manos a la gente que viene. A veces nos conformamos con saludar a la gente. A veces podemos incluso dar un saludo muy efusivo. Pero si no atendemos a la persona, no estamos cumpliendo con el llamado del Señor. ¿Cuál es el llamado del Señor? Dicho como, usando palabras que hemos visto antes, el ejercer de nodriza, ejercer de nodriza. Cuidar a los hijos del Señor. No solo alimentar, sino cuidar, enseñar, tratar de que crezcan en los caminos del Señor. Ese es el encargo que el Señor nos ha hecho. Ahora bien, dentro del trabajo que el Señor nos ha encomendado, está enseñarles lo que la Biblia enseña. Para enseñarles lo que la Biblia enseña, ¿qué tenemos que hacer? Primero aprenderlo nosotros, ¿no? No podemos enseñar algo que desconocemos. Primero tenemos que equiparnos nosotros, tenemos que formarnos, porque no podemos enseñar algo que no conocemos, ni podemos enseñar tampoco cualquier cosa. Como vamos a ver más adelante, debemos de enseñar la sana doctrina. No podemos enseñar lo primero que se nos venga a la cabeza. Y en ese sentido, estamos teniendo estudios interesantísimos en la Iglesia. Estamos teniendo el estudio que da Wellington sobre la historia de Dios. A continuación vamos a tener otro estudio sobre mayordomía cristiana. Tenemos también, que es un estudio que nos sirve para nuestra vida, para la Iglesia, para el hogar. Tenemos también el seminario CEM, tenemos también los discipulados particulares que estamos haciendo con alguno de vosotros. Es decir, que hay estudios para todos los gustos, hay formación para todos los gustos. Y todo esto son estudios, formación, que nos ayuda a capacitarnos para después nosotros, a nuestra vez, poder enseñar a otros. Si nosotros no nos preparamos,
¿cómo vamos a enseñar a otros? Y los preparamos con mucho amor y los preparamos con la idea de que todos y cada uno asistamos a ellos. Para eso se hacen, ¿verdad? Necesitamos formarnos. Bien. ¿Qué vemos aquí? Unos cimientos, ¿no? Unos cimientos. Esto es una enseñanza básica e insustituible, que es el fundamento que tenemos en Cristo y sobre el que se sustenta nuestra vida, ¿verdad? Cristo es quien nos sostiene a todos, de eso no tenemos dudas, ¿verdad? Nuestros cimientos. Ahora, ¿qué ponemos sobre esos cimientos? ¿Qué ponemos sobre ese fundamento? 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Bien, ese fundamento es inamovible, incuestionable. Ahora bien, ahora tenemos el fundamento, nos hemos convertido, ¿qué hacemos? Ahora tenemos que construir sobre ese fundamento, ¿verdad? ¿Y qué construimos? Si no sabemos, podemos construir cualquier cosa, ¿no? Podemos construir una tienda de campaña, pero es algo que no tendría ningún sentido, ¿verdad? Con ese pedazo de cimientos, poner ahí esa tienda de campaña, ¿no? Ahora podemos hacer también algo que ni necesitamos, ¿no? El siguiente versículo, 1 Corintios 3:12, antes hemos leído el 11, el 12 dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Es decir, también podemos construir algo muy pequeño, algo insuficiente, y podemos construir algo que no necesitamos, algo que nos sobra. Lo que quiero que veamos es que como recién convertidos, si no tenemos quien nos guíe, si no tenemos quien nos acompañe, si no tenemos quien nos enseñe lo que debemos de hacer, vamos a tener a Cristo como fundamento, pero no vamos a saber cómo actuar, no vamos a saber cómo continuar, no vamos a saber qué construir sobre ese fundamento que es Cristo. Y para eso estamos nosotros, para formar a la gente, para formar a los nuevos creyentes, para formar a los recién convertidos, para que no se sientan solos y para que no se queden solo en creyente, sino que se conviertan en discípulos de Cristo. ¿Entendemos? Yo creo que es la distancia, que puede ser. O la pila, pondremos una pila más potente. Bien, aquí que vemos lo que estamos hablando, ¿no? Una persona que tiene el fundamento pero está sola, no sabe para dónde tirar, no sabe qué hacer, ¿no? Entonces necesitamos que alguien nos diga qué hacer o cómo hacer o por dónde empezar. Igual que cuando alguien viene por primera vez, como veíamos antes, y nos conformamos en saludarle, por muy efusivamente que sea ese saludo, y ya está, no estamos haciendo nuestro trabajo. Si cuando alguien viene y le presentamos a Cristo y le decimos que Cristo es nuestro fundamento, nuestros cimientos, pero no le enseñamos a construir sobre esos cimientos, no estaremos haciendo lo que el Señor quiere que hagamos, porque el Señor, repito, nos llama a hacer discípulos y no solo creyentes. El creer es solo el primer paso. Ahí vemos en la imagen a la persona perdida, ha aceptado al Señor, ha creído, ya tiene el fundamento, ya tiene lo que tenía para empezar a convertirse en discípulo. Pero ¿y ahora qué? Ahora nos necesita a nosotros. Jesús le enseñó a sus discípulos cómo ser discípulos.
Todos necesitamos que alguien nos enseñe, que alguien nos forme. Aquí vemos que ya han empezado a construir la casa sobre esos cimientos, ¿verdad? Entonces, ¿qué vemos que hay en la imagen? Una persona enseñando a otra cómo se hace el trabajo. De modo que debemos de enseñar a la persona a trabajar, a que su vida crezca sobre ese fundamento. Y debemos imitar. 1 Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Aquí dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Luego, no solo tenemos que enseñar teoría, no solo tenemos que dar estudios, sino que tenemos que dar práctica, forma de vida. Tenemos que enseñar a la gente a vivir para poder decir, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Si yo no estoy dando un ejemplo, si yo no estoy enseñando práctica, no puedo decir que me imiten. Si solo estoy enseñando teoría, no puedo decir que me imiten. ¿Entendemos esto? Si solo das teoría y la gente te imita, ¿qué va a hacer la gente? La gente va a dar teoría. Va a hacer lo que tú le has enseñado. No va a hacer nada diferente. Pero si das estudios y a la vez trabajas, a la vez enseñas, a la vez das ejemplo, a la vez muestras cómo vive un cristiano, la persona que te está imitando, tu discípulo, aunque es discípulo del Señor, pero eres tú quien le está enseñando, va a hacer lo que tú haces, te va a imitar en todo. Recordemos que un discípulo es aquel que aprende, vive y transmite las enseñanzas de su maestro. Esto nos habla de capacitarnos de enseñanza, habla también de poner en práctica lo aprendido y habla también de, a su vez, enseñarlo a otros. Es una cadena, ¿verdad? En cuanto a la enseñanza, no hace falta que sea en la iglesia. A veces estamos un poco cuadriculados y nos creemos que los estudios bíblicos se tienen que dar en la iglesia exclusivamente. Un estudio es... Adelante. Bienvenidos. Un estudio lo podemos dar donde queramos. Se puede dar en la iglesia, se puede dar en un parque, se puede dar donde nosotros veamos, porque no importa el lugar. Lo que importa es que enseñemos bien, que enseñemos la sana doctrina y que se aclaren las dudas que puedan haber. Y puede que dentro de este estudio nos encontremos con que se nos preguntan cosas que nosotros no sabemos. Bueno, pues es tan sencillo como decir, mira, lo investigaré y el próximo día te respondo. No respondamos cualquier cosa, de lo que se trata es de formar bien a la gente, de dar la respuesta correcta, ¿verdad? Pero además de ahí, aquí que vemos como una reunión casera, una célula, ¿no? Dentro del discipulado está también el integrarse en grupo. Estamos hablando todo el rato de una especie de discipulado individual, ¿verdad? ¿Por qué hacemos hincapié en el discipulado individual? Porque es más efectivo. En un discipulado individual, por parejas, la persona se puede abrir a ti, te puede contar sus problemas y tú puedes aconsejarle adecuadamente, cosa que en grupo, como vemos aquí, es más difícil que la gente se abra, aunque también se pueden abrir, ¿no? Pero es más efectivo individual. Ahora bien, una parte de ese discipulado individual que estamos hablando es integrarse en el grupo. Aquí en la imagen vemos una célula casera, ¿verdad? Una reunión casera, pero tenemos más reuniones en la iglesia, ¿no? Tenemos la reunión de oración, tenemos los estudios bíblicos de los lunes, tenemos una serie de reuniones
la reunión de mujeres, de hombres, de jóvenes, etcétera, en las que tenemos que ayudar a la persona recién convertida a integrarse para que se integre también en el grupo. Ahora, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para enseñar a esa persona a integrarse en las reuniones grupales? Asistir nosotros. ¿No? Asistir nosotros. Si nosotros no asistimos a esas reuniones, por más que le digamos a la persona que estamos discipulando que asista, va a seguir el ejemplo que nosotros le demos, ¿no? Lo primero, igual que antes hemos visto que lo primero es que nos formemos nosotros, lo primero también es que asistamos nosotros a todas las reuniones para que nuestro discípulo a la vez asista junto con nosotros. ¿Estamos de acuerdo con esto? Creo que es fácil de entender, ¿verdad? ¿Qué o cuál es la diferencia entre discipulado y hacer discípulos? En algún momento cambia, ¿eh? Discipulado se refiere a la educación cristiana en general y hacer discípulos se refiere a una relación de uno a uno en la que un creyente que tiene más madurez con otro que es menos maduro con el propósito de fomentar crecimiento y multiplicación, en su vida espiritual. ¿A qué nos ha llamado el Señor? ¿A hacer discipulado o a hacer discípulos? Nos ha llamado a hacer discípulos, ¿verdad? A veces confundimos discipulado con hacer discípulos y no es lo mismo. El discipulado es un estudio, puede ser individual o puede ser colectivo, pero es solo un estudio. Y hacer discípulos, además de que, como hemos dicho, es un mandato del Señor, es una forma de vida en la que tú acompañas a alguien en el estudio, pero también en la vida diaria, cada día, con él, dándole ejemplo, como Jesús hacía con sus discípulos para que aprendan un ejemplo de vida cristiana, no solo teoría, sino también práctica, ejemplo de vida cristiana en vivo y en directo, no solo teoría. Jesús con sus discípulos, ¿qué hacía? Podemos ver muchos ejemplos a lo largo de los evangelios, ¿no? Pero podemos pensar que les predicaba, ¿sí? Pero también oraba con ellos, también visitaba y sanaba enfermos, también alimentaba a la gente, también aconsejaba, se dedicaba a formar su equipo, iba de ciudad en ciudad. Jesús se dio por entero. Jesús se dio por entero en el discipulado de los que le seguían, de todos, no solo de los apóstoles, porque había mucha gente que le seguía y que le siguió desde que empezó su ministerio hasta que ascendió a los cielos. Además de los apóstoles había más gente. Y se dio por entero a ellos. Podemos decir, bueno, pero era Jesús. ¿Será que no podemos imitar a Jesús? ¿Será que no podemos imitar a Jesús? ¿Será que no dijo Jesús cosas mayores que estas haréis vosotros? ¿Dijo Jesús esto o no? Jesús dijo cosas mayores que estas haréis vosotros. Dijo, imitadme a mí. ¿Será que no podemos imitarle? ¿Será que dentro del discipulado no podemos coger a nuestro discípulo y decirle, ven, ahora ya hemos hecho el estudio, ahora vamos a visitar enfermos? Ahora vamos a repartir alimentos. Ahora vamos a lo que sea, cualquiera que sea la necesidad que tengamos delante. ¿Será que no podemos coger a nuestro discípulo y decir, ahora vamos a la reunión de oración, ahora vamos al estudio de los lunes, para que coja hábitos también? Esa es nuestra labor.
No podemos conformarnos con decirle bienvenido, esta es tu casa. Y ya está, tenemos que ocuparnos como bebés espirituales que somos. Y recordar, lo primero que tenemos que hacer antes de enseñar algo a alguien es hacerlo nosotros. Eso es lo primero, ser ejemplo. Vamos a ver un texto muy conocido. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. Lo conocemos, ¿verdad? Esta versión dice, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Ya hemos hablado en otras ocasiones, recientemente además, de este texto, porque lo tenemos en los marcadores de oración, ¿recordáis? En los marcadores de oración está, y hablamos de la necesidad de orar para que el Señor prepare la tierra y que cuando depositemos la semilla, esa semilla de fruto, ¿verdad? Y que el Señor prepare también las conversaciones que vamos a tener. Entonces, nuestra labor, después de orar, después de decirle al Señor que prepare la tierra para que la semilla caiga en buena tierra y después de decirle al Señor que prepare las conversaciones con las personas que vamos a hablar, ¿qué nos toca? Plantar, ¿verdad? Pero no solo plantamos, también abonamos, y no solo abonamos, también regamos, como vemos aquí, pero atención. Dice el texto, yo sembré, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Esta versión dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Quién da el crecimiento? Dios. No podemos olvidarlo jamás, Dios. Entonces, viendo lo que hemos visto hasta ahora, ¿a qué podemos asemejar todo esto de el plantar, el abonar y el regar? Lo podemos asemejar o comparar con la oración, con la enseñanza y con el ejemplo que demos. Esa es nuestra parte. El crecimiento lo da Dios, pero nosotros debemos orar por la persona, debemos enseñar a la persona y debemos dar ejemplo a la persona. Luego Dios será el que da el crecimiento. Luego, para hacer discípulos, primero debemos de ser discípulos nosotros y debemos de serlo de hecho y no solo de palabra. Es decir, debemos demostrar que somos discípulos, demostrar que somos discípulos antes de tratar de que otro lo sea. Primero debemos de serlo nosotros antes de tratar que otro lo sea. Vemos en el libro de los Hechos que no se daban responsabilidades a la ligera. No se daban responsabilidades a la gente a la ligera. Primero tenían que demostrar que merecían la confianza para la responsabilidad que se le daba. Y también vemos en el libro de los Hechos, hablando de este Apolos, que se podía meter la pata sin querer. Vamos a leer en Hechos 18:24, dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Vemos lo que dice la palabra de este Apolos, que es el que ayudó
a Pablo. Dice que era un varón elocuente, poderoso en las Escrituras, de espíritu fervoroso, que hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, y que comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Era alguien que se ve que tenía fuego, que tenía facilidad de palabra y que no le importaba enseñar en público. Sin embargo, cuando lo oyeron, Priscila y Aquila le llamaron aparte y le dijeron: oye, eso que estás enseñando tú no es correcto. Te has quedado anticuado. Te has quedado en el bautismo de Juan. El Señor ya ha muerto y resucitado por nosotros, ya ha ascendido a los cielos. Estamos en otro tiempo. Una vez aprendido eso, lo volvieron a enviar y dice que con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos. Es decir, lo que quiero que veamos es que es fácil el equivocarnos. Es fácil. Y necesitamos formarnos, necesitamos prepararnos. Este hermano Apolos enseñaba con mucha fuerza. Era reconocido por su don de palabra, pero estaba enseñando mal y tuvieron que llamarle la atención. Es muy fácil equivocarse y necesitamos enseñar la sana doctrina y para eso tenemos que formarnos. Necesitamos prepararnos, necesitamos insistir en nuestra preparación. El llamado del Señor no es cualquier cosa. El encargo que el Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros requiere de una parte, que sí, que es teórica, pero requiere también de preparación práctica y requiere de ejemplo a los demás, que no es ni más ni menos que lo que el Señor hizo. Estamos imitándole a Él. Necesitamos formar verdaderos discípulos del Señor. Si los formamos bien, si los formamos correctamente, van a ser discípulos de Cristo, para su gloria. Pero como los formemos mal, van a ser discípulos nuestros, porque no van a estar imitando al Señor, nos van a imitar a nosotros. Y eso no debe suceder, eso está en nuestra mano el evitarlo. Preparémonos correctamente. Aquí vemos la planta ya crecida, que ha dado fruto, y ya con esto vamos a acabar. ¿Cuál es la diferencia entre un programa de la Iglesia y un proceso del Nuevo Testamento? Un programa de la Iglesia comienza, por lo general, hay una fecha anticipada para su conclusión, y un proceso neotestamentario, en cambio, como hacer discípulos, equipar a los cristianos con capacidades para el crecimiento espiritual que dura toda la vida. Es decir, a esto lo hablamos antes. Vemos la diferencia entre todo lo que hemos hablado. El estudio tiene un principio y un fin, ¿eh? Podemos hacer un estudio o un seminario de 1 año o de 3 o de 5, lo que queramos. Y llega un momento en que acaba. Cuando acaba ese estudio, se acabó. Sin embargo, el hacer discípulos no acaba nunca. Es un mandato del Señor para siempre. Tenemos que estar haciendo discípulos siempre hasta que estemos en su presencia. Ahora, en un discipulado en concreto, con un discípulo en concreto, ¿cuándo acabamos de enseñar a esa persona? Acabamos de enseñar a esa persona cuando esa persona es capaz a su vez de hacer discípulos. Cuando esa persona es capaz a su vez de enseñar a otros, de dar ejemplo a otros, de multiplicarse en otros. Cuando la persona está preparada, entonces empieza a discipular a otros y nosotros empezamos con una persona nueva. Ese es el plan de la multiplicación. Ese es el ejemplo que Jesús nos dio. Jesús empezó con unos pocos, esos pocos siguieron con otros y así siguió la multiplicación hasta el día de hoy. Jesús comenzó haciendo discípulos, esos discípulos a su vez hicieron otros y hoy nosotros tenemos el mandato de parte de Él de seguir haciendo discípulos.
Con este texto acabamos. Dice, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. La versión nuestra dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Habla de aprender, podemos leer entre líneas, poner en práctica y enseñar a otros, dándolo todo. Yo os he dicho que lo que quería hoy era que viésemos un panorama general. Esto es un estudio sobre cómo hacer discípulos muy amplio. Hoy quería que nos quedásemos con la idea de que no podemos conformarnos con traer gente a la iglesia. No podemos conformarnos con hacer la oración de fe con alguien y que se convierta. No podemos conformarnos siquiera con que venga y se siente aquí cada domingo. Nuestra labor es hacer discípulos, nuestra labor es enseñar. El mandato de Dios, el encargo de Dios es que les enseñemos, que hagamos discípulos, que hagamos seguidores de Él, capaces de enseñar a su vez a otros. Gente que lo dé todo como Jesús lo dio todo. Porque yo os pregunto, ¿Jesús lo dio todo? No hay duda, ¿verdad? Jesús lo dio todo. ¿Y sus discípulos lo dieron todo? Lo dieron todo. Sus discípulos lo dieron todo hasta la muerte. Lo dieron todo. ¿Hay alguna diferencia con nosotros? Nosotros debemos darlo todo. No hay ninguna diferencia. No nos creamos cuentos de viejas, como dice Pablo. Jesús lo dio todo, sus discípulos también. Y la única forma de ser discípulo de Jesús, puesto que tenemos que imitar al que lo dio todo, es dándolo todo. No hay otra forma. Si no, vamos a hacer malas imitaciones. Jesús lo dio todo y nosotros tenemos que darlo todo porque tenemos que ser sus imitadores. La única forma de hacer discípulos a la imagen de Cristo y no a la nuestra es nosotros dándolo todo para que nuestros discípulos se copien de nosotros. Si nosotros no lo damos todo, vamos a criar discípulos nuestros, pero no de Jesús. Que el Señor nos ayude a que así sea, a que lo demos todo y que por encima de nuestra voluntad, por encima de lo que nuestra carne dice, hagamos su voluntad. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por haberte fijado en nosotros y gracias por el encargo que nos has hecho de continuar la obra, de continuar haciendo discípulos como tú hiciste, Señor. Que no pongamos nuestro parecer entre tú y nosotros, Señor, que no pongamos pegas, que no pongamos comodidad, que no pongamos nada, Señor, que seamos capaces de darlo todo como tú lo diste todo, como tus discípulos lo dieron todo, y que seamos capaces de imitarte plenamente para que los que se fijen en nosotros también te imiten a ti y no a nosotros. Queremos, Señor, en todo momento hacer tu voluntad. Perdónanos por las veces que dejamos hacer a nuestra carne, que caemos en la comodidad. Señor, queremos hacer solo, exclusivamente tu voluntad. Ayúdanos, ayúdanos. Háblanos cuando estemos haciendo algo que no es correcto, cuando nos estemos desviando del camino, de ese ejemplo que tú diste.
Cuando no lo estemos dando todo, Señor, recuérdanoslo, porque queremos hacer solo tu voluntad. Rechazamos en el nombre de Jesús cualquier comodidad. Rechazamos en el nombre de Jesús cualquier cosa que nos aparte de hacer tu voluntad, que nos aparte de seguir tu ejemplo, que nos aparte de imitarte exclusivamente a ti. Y ponemos una vez más nuestras vidas en tus manos, agradeciéndote la paciencia que tienes con nosotros, Señor. Úsanos, Señor, según tu santa voluntad. Úsanos, Dios mío. Haz tu voluntad en nuestras vidas y capacítanos para poder formar esos discípulos que tú quieres que formemos, Señor. En tus manos lo ponemos todo y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Fina. Bueno, eso sí que lo tengo claro mucho. Yo siempre digo que yo sé por qué estoy aquí. Y es para predicar el Evangelio y para que toda criatura se postre delante de Dios reconociéndole como el único Dios verdadero de sus vidas. Ese es el mandato que nos dejó antes de subir al cielo, ir y predicar y hacer discípulos. Y eso es lo que más claro tengo en mi vida. Amén. Amén. Gracias. Y bienvenidos a dos personas que he visto por ahí. ¿Cómo os llamáis? ¿Renaldo? Reginaldo. ¿Y él? Claudio, ese es más fácil. Bienvenidos. Es vuestra casa y vuestra familia. Amén. ¿Le damos un aplauso a ellos? Bienvenidos. Y ahora nada, ahora café.